So now we're going to shift over to Honduras, and as Hector highlighted a lot of positive news coming out of El Salvador recently. Unfortunately, it hasn't been so positive from the Honduran side. And we have two fabulous human rights defenders here today to talk about what's been happening in Honduras in recent years and the particular problems around these elections as well as opportunities. As I said, they're here in town for the Inter-American Commission hearings, and they were both testifying yesterday at the Inter-American Commission just a few blocks from here. I just wanted to quickly make a few very quick points just to give a little bit of context. One is that I think the elections in Honduras, I think everyone in Honduras pretty much agrees, represent a real opportunity for the country. As I think you all know, there was a military coup back in June of 2009. It was a disaster for the country. It was a disaster for democracy, for the rule of law, for the economy. And I don't know if you were able to pick up, our organization had some papers outside with a brief recap of the economic news from Honduras, which is not good, and we're coming out with a report, I think, next week. And there were elections at the end of 2009, but they really weren't considered free and fair, certainly by a lot of Hondurans, and also by most of the international community, with really the exception of the United States, which unfortunately really supported these elections, despite the fact that they took place under a de facto government, that there was repression of civil society at the time, that there was media censorship, and so on. So many people didn't consider these elections free and fair, and indeed they left the country still very polarized and with a real institutional breakdown, and the country's still paying for that now. So these elections, I think, are much more inclusive. One really important factor is that while in the previous elections you had a number of parties that didn't participate, you now have a new party that has come out of the movement of resistance to the coup d'etat of 2009, has a very strong national base. It's called Libre, which means freedom. And the candidate, the presidential candidate for that party, Xiomara Castro de Zelaya, she is the wife of the deposed president who was deposed in the coup d'etat of 2009. She is currently leading in most of the polls. So in any case, you know, whether she wins or not, there's a real opportunity for democracy to really start rebuilding in Honduras. But my second point is that there's a very perilous road ahead, and this is something that both of our speakers are going to explore in a lot more detail. Some of these challenges have been outlined in a recent congressional letter from the offices of Grijalva, Hank Johnson, and Mike Honda. I think there were some copies out on the table, but at any rate, there's the issue of militarization that's been really linked to this campaign. There is the issue of attacks and threats against the political opposition that follows a pattern of repression that Berta's organization, COFADE, has monitored very closely since the coup. And there is a potential for fraud. There's been fraud in the past, and there's potential for fraud in these elections. So the big question that I think we're asking today is whether these elections will be free and fair. And my last point is that given this great opportunity, but also the sort of landmines that lie in the way, Congress, I think, needs to remain very vigilant in the situation. And Congress, particularly the Progressive Caucus, has done a lot. Sam Farr's office, Mike Honda's office, Grijalva's office, and others have led the way in keeping other members informed through letters. There was one letter that was signed by 94 members of Congress that talks about the real human rights crisis in the country. And that's really been essential in keeping these issues on the radar here. And now we're heading into these elections where there could be a lot of problems, and I think it's very important that Congress and the Progressive Caucus remain extremely vigilant of what happens. So
Berta Oliva of COFADE is going to start. I think she's going to give sort of an overview of the situation at the moment. Berta is the founder and is general coordinator of Honduras's leading human rights organization, COFADE, which is the Committee of the Families of the Disappeared. The disappeared are political disappearances that occurred in the 1980s, including Berta's husband at the time. And this organization has done some incredible work at tracking political repression, and particularly since the coup. And so I'm now going to let Berta speak about the situation. And everything's going to shift to Spanish now. So if you need the translation, it's time to put on your headphones. Buen día. Gracias por el tiempo que nos están prestando. Y gracias a los compañeros que han hecho posible este encuentro. Para hablar un poco de la situación o del ambiente preelectoral que se vive en Honduras, pero nosotros nos vamos a enfocar más a ese ambiente, cómo está afectando a los derechos humanos. Hemos declarado que el país está en emergencia nacional en materia de derechos. Cuando hacemos esta declaratoria no la hemos hecho antojadizamente. La hacemos en base a la información que día a día recepcionamos en los distritos. Pero más aún, no nos quedamos solo con la recepción, sino con el acompañamiento que hacemos a las víctimas. Y eso entonces decidimos poner en alerta a la comunidad nacional e internacional, porque ya es insostenible la realidad que vivimos en Honduras. Abiertamente quiero decírselos para que lo sepan, porque no estamos inventando nada, solo estamos transmitiendo hechos. Y esa transmisión de hechos es para que nos ayuden a hacer y a resolver en parte la problemática. Si bien es cierto, el ambiente preelectoral es de esperanza para el pueblo hondureño, por la posibilidad que hay de romper el bipartidismo con el nuevo partido, el de Libertad y Refundación, que está en competencia política electoral. La mayoría del pueblo, y eso no lo digo yo tampoco, lo dicen el monitoreo que se ha venido realizando, la candidata de ese nuevo partido, o sea, del partido de Libertad y Refundación, está punteando las encuestas. Y ahí la esperanza de un pueblo que cree que va a tener la posibilidad del 24 de romper eso que nos ha asfixiado. Ante esa realidad que se está viviendo preelectoralmente, hemos visto cómo están actuando los que están aferrados a vivir en la impunidad. Porque también quiero que sepan, Honduras es un país no solo empobrecido, sino que es un país impune y corrupto. Y eso es lo que podemos decir. Y a mí no me da pena porque la verdad tenemos que informarlo, tenemos que decirlo. Y la impunidad no solo es porque la ausencia de castigo por delitos cometidos, sino por delitos de lesa humanidad, sino por también la corrupción que impera. El desplome de las instituciones públicas del Estado de Honduras es deplorable. Ahí cualquier fiscal, cualquier juez, cualquier autoridad que quiere hacer uso de independencia, lo que le pagan es con el despido, con muerte o con cambios. Y cuando les digo eso tampoco no me lo invento. Ayer mismo fueron removidos fiscales que son los únicos que han estado dando la cara por el tema de los derechos humanos, por hacer requerimientos fiscales en contra de denuncias sobre corrupción, y los han enviado algunos, inclusive, los han hecho traslados inclusive a Tocoa, fiscales que han puesto denuncias
en el COJADE por el atropello que han venido siendo víctimas en los últimos tiempos. La misma autoridad los somete a la barbarie, los humilla y les dice: a mí me vale M que seas fiscal, a mí me vale M que seas fiscal de derechos humanos, cuando los interpretan. Entonces, tenemos una paralización impresionante y lo más grave es el riesgo en que día a día estamos viendo y el descalabro de esas garantías. Es un país que dice que tiene leyes. A mí me impresiona cuando veo con qué elegancia vienen a vender que están haciendo algo en pro de los derechos humanos en las instancias internacionales. Cómo rinden informe ante esas instancias. Pero también impresiona cómo esas instancias les dicen que felicitan a un Estado por matar a la gente. Felicitan a un Estado por torturar a la oposición política, a los defensores de derechos humanos. Porque en la práctica es lo que vivimos. El papel y los papeles no resuelven absolutamente nada, compañeros. Lo que nosotros tenemos ahorita es una lista de persecución y muerte a los opositores políticos en este marco preelectoral, producto de la militarización y esa nueva policía militar que han aprobado en el Congreso Nacional para reprimir a la oposición política. Hasta ahorita son más de 6 casos a partir del 3 de octubre que tenemos cuantificados de acciones políticas para intimidar a la población. El trabajo que hacemos los y las defensoras de derechos humanos es de alto riesgo. Al que mejor le va es el linchamiento judicial, o sea, que lo reducen a través de acciones legales para sacarlo de las acciones de acompañamiento y acción pública a su pueblo. Al que mejor le va, o a la que mejor le va. En Honduras, hacer la labor de derechos humanos en la actualidad es ponerse frente a las ametralladoras que están en las calles. Y no lo estoy inventando. A mí me gustaría que fuera una delegación ahora y van a ver que lo que les estoy diciendo es cierto. Las residencias de la oposición política son allanadas. Y son allanadas disque legalmente, porque ahí han creado una figura de un juez que autoriza para que hagan allanamientos, pero los allanamientos, según la Constitución de la República, deben hacerse con la presencia de un miembro de su casa. Y los allanamientos que se han realizado en los últimos tiempos es en ausencia de la representación de un miembro de la casa. Pero además la acusación y la justificación, mejor dicho, para que haya esa orden de allanamiento es ser miembro del Partido Libertad y Refundación Libre, y le ponen el agregado que tienen armas en su casa. Eso con el pretexto de decir que hay movimientos armados, pero también con el pretexto de descalificar al líder político en su comunidad o en su municipio. Esa es la intención de esa acción: mediatizar y exhibir al liderazgo local como un criminal o como alguien que está actuando al margen de la ley. Nosotros creemos que, si bien es cierto, no todo lo tenemos perdido, pero tampoco no todo ganado, pero lo que sí tenemos es la disposición, la decisión, aunque nos amenacen, aunque nos detengan, aunque nos torturen, aunque nos maten, de decirle a la comunidad nacional y a la comunidad internacional que en el país hemos perdido todo lo que son garantías legales y constitucionales. Todos estamos expuestos, y cuando digo todos, es todos. Estamos expuestos al chantaje, a la barbarie, en este momento preelectoral. Pero tampoco convencidas estamos
que la situación no se va a mejorar después de las elecciones. De eso estamos totalmente convencidos. El futuro de Honduras no se resuelve el 24 de noviembre. Al contrario, nosotros creemos que se va a empeorar, porque la comunidad internacional va a creer que ya se resolvió y que regresó o que se afianzó la democracia en el país. Y eso no es cierto. Cuando tenemos, por ejemplo, a un candidato presidenciable del partido en el poder que está manifestando que andamos aquí, la gente del mal, denunciándolo en Washington, y cuando él dice en su campaña electoral que va a hacer lo que tenga que hacer, pero atrás nos tiene a todos los militares encapuchados, ¿cuál es el mensaje que nos da? Nos está dando el mensaje de terror, de miedo y el sometimiento. Y nosotros creemos que en esta construcción por la vida, por los derechos humanos, no es un problema solo de Honduras y no es un problema solo de Cojales. No, es un problema de todos los que creemos en la vida, de todos los planetarios, que queremos que haya paz, pero que la paz no sea escrita en un documento y se engaveta para vender informes, sino la paz real, donde tal vez sea una soñadora, pero por lo menos en Honduras deben devolver las garantías mínimas. Las garantías mínimas deben devolver. En los últimos 6 meses, hayan habido observadores internacionales que han decidido acompañar a las organizaciones de derechos humanos y a los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestra labor, porque ese es el único acompañamiento que tenemos, han sido secuestrados. Y porque se ha actuado de inmediato, no han sido asesinados, por estar acompañando a las comunidades que están defendiendo su derecho a la tierra, al no despojo de su comunidad y de sus bienes comunes. Ahí no se ha respetado en absoluto las medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los liderazgos políticos que son candidatos a elección popular, a diputados, en su mayoría son permanentemente amenazados. Y es tan fuerte, por ejemplo, el caso de Rafael Alegría, para citar uno, y el caso de Edras Amado López, un periodista, que son los dos candidatos a diputados por el Partido Libertad y Refundación, informados desde las estructuras del Estado, desde el Ministerio de Seguridad y desde el Ministerio de Defensa, que debe de cuidarse porque hay un plan de muerte contra ellos. Pero a estas alturas no han informado quiénes son los que están dentro de ese plan. No les han hecho ningún requerimiento fiscal, no se investiga. El Ministerio Público se ha convertido en una lavandería pública. Y cuando les digo lavandería pública es si mandamos la información con los documentos que sustancian esa información o con las pruebas, ellos le dan vuelta. Y prueba de eso es que ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia que teníamos, resulta que el Estado es víctima de los luchadores y luchadoras sociales. Eso es peligrosísimo, porque cuando ellos se están convirtiendo en víctimas, por los que defendemos la tierra, por los que acompañamos a las víctimas del terrorismo de Estado y de las políticas de Estado, nos hacen ver como los que ponemos al Estado víctima, entonces, ¿qué es lo que nos espera? Nos esperan días muy difíciles. Y además, debo decirles, y debo pedirles más que decirles, que con este pequeño resumen que les estoy dando de la situación de Honduras en materia de derechos humanos, que no se queden quietos ustedes, que nos acompañen. Porque no estoy en ningún momento cambiando ni falseando hechos, solo estoy dando a conocer los hechos reales. Y debemos de poner los reflectores hacia Honduras,
Cuando digo los reflectores, digo los ojos hacia Honduras. Es un SOS que estoy lanzando. Porque ahorita ser defensor o defensora de derechos humanos, casi como la peor determinación que ciudadano o ciudadana alguna puede tomar. Ser miembro del Partido Libertad y Refundación, igual. En los últimos días tenemos más de 68 casos de violación. Cuando digo últimos días me refiero en los 3 últimos meses. 68 casos de líderes sociales que hoy son candidatos a elección popular amenazados a muerte. Tengan o no tengan medidas cautelares. En Honduras son más de 325 medidas cautelares que están activas ahorita y que se dieron después del golpe militar de Estado. Eso es una cosa impresionante. Y seguimos solicitando las medidas, aunque sea para que acá feliciten a un Estado corrupto, impune y criminal, porque los actos que ha estado haciendo son criminales. Y además, eso entonces quiero decirles que responde a una política de Estado. Lo que les estoy hablando no son de hechos aislados, es de una política de Estado peligrosa, porque tiene el doble discurso de interés y respeto por los derechos humanos. Lo plasman en documentos, dan los informes, pero en la práctica a la gente la están matando, a la gente la están torturando. Entonces se vuelve peligrosísima la acción, porque es una acción de doble moral. Muchas gracias. Okay, thank you, Berta. And next we have Victor Fernandez, who's a former public prosecutor and the former president of the Association of Prosecutors of Honduras. And he is now the general coordinator of the Broad Movement for Dignity and Justice that works tirelessly against corruption in the judiciary and the defense communities that are victims of land grabs by businesses seeking control of natural resources throughout the country. So often indigenous and Afro-indigenous communities. In 2008, Victor led a hunger strike to protest judicial corruption, which got a lot of attention at the time. And so he continues in this fight now. And I'll turn it over to Victor. That's it. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Alex, a las organizaciones que han hecho posible que nosotros estemos compartiendo esta nuestra realidad sobre la situación de Honduras en el ambiente preelectoral. A mí me parece importante que se conozcan algunos datos así muy generales de lo que es Honduras, para no partir del supuesto a veces equivocado que nos conocen muy bien los países. Sí. Entonces, miren, en términos políticos, Honduras en toda su historia de vida independiente ha sido gobernada por 2 partidos políticos, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Y en ciertos periodos ha sido gobernada por los militares, por mucho tiempo. Desde la década de los 50 hasta los 80 fue el periodo terrible de los golpes militares. Hasta 1982, que entró en vigencia la actual Constitución de la República. Ese se supone que es el pacto político que está en vigencia en el país. El consenso político que fue un consenso político siempre de los pequeños grupos, digamos, de las élites del país. En esa constitución no participa, digamos, el pueblo para tomar la decisión de definirla, de ponerla en marcha, de aprobarla. Pero esa es la constitución, digamos, que hay en Honduras, a partir de enero de 1982. Yo soy de esa generación de hondureños que crecí, que me formé, que además estudié esa constitución y creí en las instituciones del país. Fui fiscal además por 10 años
trabajé en el sistema de administración de justicia. Y bueno, me enseñaron a creer en con financiamiento de los Estados Unidos, con financiamiento de la cooperación europea, española, me formé. Puedo decir que soy un técnico del sistema, ¿no? Creo en el Estado de Derecho, en la separación de poderes, en el misterio de la ley, en la vigencia de los derechos fundamentales. Todo eso, digamos, en el país está definido teóricamente. No hacen falta leyes en el país. Ayer decía un representante del Estado que en Honduras hay 9.700 leyes. En realidad me impactó mucho. Quiere decir que al país no le faltan regulaciones. Por eso es que la mirada que nosotros presentamos del país es de cómo en realidad funciona el país. En Honduras, igual que en todos los países, existen 3 poderes del Estado formalmente: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. En la práctica hoy día, esa separación de poderes en realidad no existe. Es decir, hay un control unívoco, digamos, cabal, de parte de los grupos que tienen controlado el país desde hace muchos años. Y eso, digamos, que ha venido siendo así desde la misma Constitución del 82. Pero se agudiza, digamos, se profundiza más el asunto a partir del golpe de Estado del 2009. De hecho, el golpe de Estado del 2009 se produce justamente porque aparece la posibilidad de que ese control absoluto del poder en el país no se iba a romper, es decir, se podría disminuir el control que tenía. Hay una sensibilidad enorme de los grupos de control del país que no admiten ninguna posibilidad de perder un pequeñísimo, solo un pequeñito, de todo el control que tienen. Y entonces, para citar esos datos, esta Constitución, que define bien todo esto teóricamente, que se rompe en 2009, digamos, todo el mundo reconoció que en Honduras se produjo un golpe de Estado, incluso la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿sí?, estableció así como un eufemismo que hubo un golpe de Estado al Poder Ejecutivo. Es decir, es un golpe de Estado el que hubo, ¿no? Y se entiende por la práctica histórica que tras un golpe de Estado se rompe la Constitución y es necesaria una nueva Constitución. Ese es un tema que está hoy día en el ambiente preelectoral presente en la contienda electoral. Por tanto, los riesgos del 2009, del golpe de Estado, es decir, el ambiente de miedo, toda esta lucha terrible de presentar el maniqueísmo entre los buenos y los malos, el diablo y el Dios, es decir, está presente en nosotros. Tal vez hay algunos elementos, digamos, que modifican el escenario político de Honduras. Nunca han existido tantos partidos políticos como ahora participando en la contienda electoral. Lo más que habían existido en Honduras eran 5 partidos políticos: el Partido Nacional, el Partido Liberal, la Democracia Cristiana, el PINU, y la Unificación Democrática, que representaba las tendencias de izquierda en su momento. Y hoy aparecen 9 fuerzas políticas. Estos 5 que mencioné: el Partido Libertad y Refundación, que es la expresión, digamos, de las fuerzas opositoras en su momento al golpe de Estado; el Partido Anticorrupción, PAC se llama, que lo representa un comunicador social de mucho reconocimiento en el país; las Fuerzas Armadas, es decir, la Fuerza Militar tiene un partido político ahora, se llama Partido Alianza Patriótica, que lo dirige justamente el general quien dirigía las Fuerzas Armadas en el 2009 cuando se dio el golpe de Estado, que es el general Romeo Vázquez Velázquez. Es decir, las fuerzas militares tienen su expresión política abierta ahora en el país. Y aparece una tendencia menos visible, que es el FAPER. Sí, el FAPER, un partido, digamos, que tiene menos impacto. Ese es el escenario, digamos, en términos de las fuerzas políticas que están participando en el país.
Yo comparto con Berta todo este escenario terrible en materia de derechos humanos. Hay muchos de nosotros estamos denunciados por hacer labor de derechos humanos, estamos expuestos a persecución judicial, pero hay cosas, digamos, que me parece importante que se tengan en cuenta en este momento previo electoral. Como el partido que está en el poder se llama Partido Nacional. Digamos, es identificado como la fuerza más conservadora en términos políticos del país, aunque el Partido Liberal no es que no sea conservador, son efectivamente conservadores también, ¿verdad? Pero el Partido Nacional se presenta así siempre como el partido más duro. Y así, efectivamente, ejercen un control más directo, más abierto de toda la institucionalidad. Y así se ha mostrado en el último periodo. En el último año, por ejemplo, el partido en el gobierno se aseguró todas las instituciones. La Corte Suprema de Justicia, que es la expresión del Poder Judicial, está integrada por 15 magistrados. La Corte Suprema se divide por salas, dentro de ellos la Sala Constitucional. Hace unos meses, los miembros de esa Sala Constitucional constituían una amenaza, digamos, para el Partido Nacional, para su candidato. Y fueron separados de su cargo, fueron destituidos bajo cualquier justificación, los destituyeron. El cuestionamiento era para la Sala Constitucional, pero solo destituyeron a 4, que eran los que tenían posiciones, a través de sus decisiones, contrarias a la política que estaba impulsando el Partido Nacional. Y entonces nombraron 4 magistrados afines totalmente a las tendencias políticas que están en el poder, que es el Partido Nacional. La Fiscalía General en Honduras es una instancia de verdadero contrapoder, digamos, tal como está definida. La Fiscalía está separada de los 3 poderes del Estado, de tal manera que puede perseguir, puede asegurar justicia, porque es el representante de la sociedad, no es del Estado, y puede perseguir a los políticos, puede perseguir a los 3 poderes del Estado. Pero también, en el último periodo, hace unos 2 meses, digamos, justificada la intervención al Ministerio Público, porque no es una entidad eficaz, es deficiente, pero el Congreso Nacional la intervino. El Congreso Nacional, que dirige el partido que está en el poder, el Partido Nacional, la intervino y finalmente separó a los fiscales generales. ¿Y a quién creen que puso? Al magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Constitucional, que lo había dejado y que no lo destituyó, lo convirtió en el fiscal general de la República. Y a uno de los ministros de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, que es la que se ha dedicado a entregar el territorio nacional al capital transnacional, lo nombró de fiscal general adjunto. Sí, está controlado el Poder Judicial y está controlado el Ministerio Público. Y el Tribunal Supremo Electoral, que parece que es un tribunal, digamos, que es una instancia técnica, también está bajo control de las fuerzas políticas en el poder. Por consiguiente, digamos que hay un escenario institucional bastante desfavorable para que se garantice el derecho a elegir y que tenemos nosotros como ciudadanía. Bueno, puede partirse a veces de que las posiciones de alguien son sesgadas, que son muy subjetivas, pero este escenario le permite a uno tener elementos de objetividad para cuestionar lo que pasa. Luego de eso, el tema de la militarización de la sociedad que hablaba doña Berta, es un tema bastante visible. Además, es insultante el tema de la militarización de nuestra sociedad. Es decir, es inadmisible que en un centro comercial usted se encuentre un militar con un rifle, es decir, con un fusil. Es decir, no somos una sociedad en guerra, se supone. Por lo menos no hay una guerra declarada. Pero hay retenes militares donde están, no solo los militares, ellos, digamos, haciendo el control retén, sino que tienen un carro instalado con una ametralladora apuntando a los carros que van transitando. Es decir, ese ambiente por sí mismo genera niveles de zozobra, de inestabilidad, que limitan el ejercicio de los derechos ciudadanos. Pero eso es peor si el candidato presidencial, en sus anuncios,
Es decir, lo primero que pasa en un helicóptero, pueden verse esas escenas, la campaña del candidato presidencial del Partido Nacional, es un helicóptero que viene bajando un montón de militares en posición de ataque, diciendo que va a enfrentar y que va a hacer lo que tiene que hacer para asegurarle al pueblo hondureño lo que él le va a asegurar. Claro, y a la par de eso están estos comportamientos que dice doña Berta. La policía militar del orden público, es decir, está dedicada no a combatir al enemigo, hoy está en labores de seguridad ciudadana. Y los conceptos, por ejemplo, de terrorismo, de criminalidad organizada, están confundidos y tiene facultades esta fuerza militar para perseguir, por ejemplo, a quienes desarrollan labores de resistencia, de movilización, que interrumpen calles. Eso es lo que hace la resistencia en el país. Sí. Pero quiero decir que ese es el escenario que nosotros estamos viviendo. Es inevitable decir, yo quiero reconocer que en el caso nuestro no tengo militancia política partidaria, pero inevitablemente tenemos que presentar este cuestionamiento a la forma en cómo se maneja la política en el país, quiénes son las víctimas, los afectados en esto, es decir, el riesgo que hay de fraude electoral ha sido un tema bastante, digamos, enfatizado en los últimos años, en los últimos meses. Todo el mecanismo de control, el mecanismo de seguimiento, de monitoreo, es un mecanismo bastante cuestionado. No han existido instancias que den garantía, digamos, a que los resultados de este proceso electoral se van a corresponder con la voluntad del pueblo. Las elecciones internas que se produjeron el año pasado son muestra indubitada del alto índice de fraude que se produjo en las elecciones. Eso puede contribuir a disminuir, por ejemplo, una tendencia que hay hoy a que exista mayor participación de la ciudadanía. Es posible que haya mayor participación de la ciudadanía en las elecciones, a pesar que en las últimas elecciones generales el 51% de la población que podía votar no votó. Hoy se piensa que puede llegar, sin que hayan datos o estudios científicos, pero se piensa que el nivel de participación, porque hay distintas opciones, puede llegar hasta el 70%. Sería frustrante para un 70% de la población que cree en el proceso electoral que nuevamente se produzcan estos escándalos de corrupción en los procesos electorales, de compra de conciencia, de fraude. Digamos, es un escenario bastante terrible. Y quiero cerrar mi participación diciendo que el escenario del país es verdaderamente triste, digamos. Una sociedad que produce 85 muertos por cada 100.000 habitantes. Perdón, Muerte. ¿puede repetir esa última parte? Una sociedad que está produciendo 85 muertos por cada 100.000 habitantes. Cuando el medio aceptado en el mundo anda en el 8.5%, si no me equivoco, el 8.5 de personas muertas por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 85 muertes. Es decir, créanme, la condición de la ciudadanía, de nosotros que vivimos ahí, es bastante terrible, pues. Por tanto, digamos que cómo se procesa el descontento, la frustración, se entendería que las sociedades civilizadas procesan su descontento, sus esperanzas, a través de procesos electorales en el que se nombren autoridades que de alguna manera reviertan esta realidad social, económica. Pero por eso es importante, quiero cerrar en esto, por eso es importante que se entienda el perfil de la sociedad y del Estado de Honduras, de los gobiernos de Honduras. La vigilancia que se hace desde la comunidad internacional tiene mucho peso en Honduras. Es decir, cada vez que hay una misión, cada vez que se sabe, por ejemplo, y más hay que decirlo, aunque a veces digamos, no es tan compartido eso, cuando la vigilancia viene de este país, es una cosa que tiene mayor peso, ¿no? Es una pena decirlo a veces, pero tiene mayor peso a veces lo que dice el Senado de los Estados Unidos, lo que dice la embajadora de los Estados Unidos, que lo que pueden decir los hondureños. Por eso es importante que los buenos estadounidenses
Es decir, la gente que tiene compromiso con la democracia, los senadores, que creen que es importante eso, jueguen un papel fundamental en asegurar que la voluntad de los hondureños en este proceso electoral se respete. Es importante además que los observadores independientes, es decir, no solo de los estados, no solo de los organismos multinacionales, tengan presencia en un proceso electoral que es tan importante para una sociedad como la nuestra, que somos más de 8 millones de habitantes ya, y que nos merecemos seguramente por nuestros esfuerzos, pero además por la convergencia de los distintos países del mundo, nos merecemos un futuro mejor. Gracias, Alex. Gracias.